Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Este, mm, bueno, vamos a ver este último punto, como les comenté recién, que es cuando la viga, que esta es la viga, está empotrada y al estar empotrada, el empotramiento restringe los 3 grados de libertad. ¿De qué manera? Bueno, restringe bajo una reacción, que sería esta, que es la reacción de A en el eje Y. También vamos a tener una reacción de A sobre el eje X. Observen que estas reacciones las tenemos que dibujar siempre, si no, no podríamos resolverlo. Y además, para que esto no gire, indudablemente esto tiene un momento que es momento en A. El tema es el siguiente: la fuerza, por ejemplo, 3 toneladas. ¿Cómo hacemos para poder resolverlo? Bueno, fijémonos, primero las dos condiciones de equilibrio. Una de ellas era la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Recuerden que en este caso, bueno, en cualquier otro también lo deberíamos hacer, lo que pasa que siempre hemos tenido verticales, acá también, pero vamos a tener una sumatoria de las fuerzas sobre el eje X, que tiene que ser igual a 0, y sobre X lo único que tenemos es RAX, que yo lo he dibujado con este sentido positivo y por lo tanto va a ser igual a 0. Sumatoria de F de las fuerzas en Y también deberán ser igual a 0. Es decir, que las sumatorias de las fuerzas en Y voy a tener RAI, la reacción, y además voy a tener la fuerza, que es de 3 toneladas, que como va hacia abajo, me va a quedar menos 3 toneladas. Entonces, el valor de RAI va a ser igual a 3 toneladas. Observen entonces que ya tengo la reacción de A sobre dx, RA en Y, y lo único que me tendría que, o me está faltando, es saber cuánto es el momento este. ¿Cómo calculamos? La otra condición de equilibrio, sumatoria de momentos, debe ser igual a 0. Nosotros tomamos la sumatoria de momentos respecto al punto A, ¿y qué es lo que tenemos? Recuerden, igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos? El momento en A, esta, la reacción, la he dibujado que gira en el sentido antihorario, es decir, que me va a quedar menos MA. Y la fuerza de 3 toneladas gira en sentido horario, es decir, que va a ser más 3 toneladas por la distancia, que en este caso la distancia al punto A es de 2 metros. Bien, acá por ejemplo nos quedaron dos términos. El término donde yo tengo la incógnita es negativa, así que la voy a pasar al otro lado y me va a quedar la multiplicación de 3 por 2, que va a ser 6 tonelámetros. Ese sería todo el cálculo que tienen que hacer. Pero para que yo pueda interpretar cómo ustedes lo hacen, yo necesito que me dibujen esta situación. Si bien por el método gráfico no lo hacemos pura y exclusivamente por el método analítico, yo necesito que ustedes me realicen esto para que se pueda entender cómo es la fórmula. ¿Qué ocurre si yo hubiera tomado MA hacia abajo? Es decir, en un sentido horario. Acá lo hubiera puesto positivo. Entonces el resultado me hubiera quedado negativo. Pero no significa que el resultado esté mal. El resultado como valor numérico estaría bien, pero si me quedó negativo, eso significa que yo, al haberla dibujado para este lado, no correspondería, y lo único que tengo que hacer es dibujarlo en sentido contrario. Es decir, si a ustedes les pasa que les queda negativo, es porque eligieron mal este sentido. Entonces, en lugar de dibujarlo para allá, lo tachan y lo marcan acá. Es importante eso, que lo tachen y no que lo borren, porque si no, no coincidiría con lo que ustedes armaron acá. Bien, ahora les voy a dar yo un ejercicio, pero en lugar de colocar una fuerza, voy a colocar dos fuerzas. Eso sería.